Hola amigos de nuestro club de lectura. A continuación tendremos la presentación del libro negro del indigenismo del autor Cristian Rodrigo Iturralde. Esta presentación fue en Rancagua, súper buena, súper lúcida, así que tú tendrás la oportunidad de ver la presentación y también ver la entrevista que está en el link de la descripción. Ya posté en el canal. Te dejo con este contenido y no olvides de dejar un like, suscribir en el canal. Yo salí de San Fernando hasta Rancagua para grabar este contenido para ustedes. Así que merezco este like y esta suscripción. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy al lanzamiento del libro negro del indigenismo. Les quería agradecer por contar con su presencia esta mañana. Y antes de introducirlos con una pequeña reseña del libro y también para explicarles más sobre el autor, quería pedirles que dejaran su celular en silencio y explicarles también que la modalidad de hoy va a ser directamente la presentación del libro con el autor, para luego dar inicio a un pequeño conversatorio que vamos a guiar para que todos se sientan parte y sean libres de preguntar y acotar respecto al tema que nos convoca hoy. Así que les quiero mencionar sucintamente que el libro, espero que ya lo hayan adquirido, así les serviría mucho también para esta conversación que vamos a tener. Consta de dos partes principales. Una es el relato que se ha construido alrededor del tema del indigenismo, especialmente en nuestro continente, mal llamado Latinoamérica, sino más bien Hispanoamérica, legado del cual se ha querido dejar de lado, no solamente en el tema de nuestra cultura cristiana, sino también en un tema valórico, social y político que se ha dejado de lado en pos de llevar una causa que se puede instrumentalizar de muy buena manera para llevar a cabo un declive de lo que nosotros conocemos como lo bueno. Y por otro lado, se va a explicar también, y que va a ser, yo creo, el tema que más nos va a convocar a poder debatir, es el tema de la acción directa del indigenismo en nuestras instituciones. Sobre todo nosotros en Chile hemos visto que este tema se ha, entre comillas, manoseado bastante y se ha instrumentalizado no solamente lo que no es directamente autóctono, porque, bueno, ahí Cristian va a explicar más adelante que esto no viene de acá, nadie es de acá, todos somos igual sí, todos venimos de afuera, desde los primeros pueblos, como se dice, hasta bueno, nuestro mestizaje con los españoles. Y sin más preámbulos, Cristian Rodrigo Iturralde es un historiador, escritor y conferencista que está interesado y ha estudiado a cabalidad el tema de la historia, filosofía de la historia, política occidental en sus distintas etapas, la Iglesia Católica y sobre todo el marxismo cultural. Dentro de sus más grandes libros, que espero que hayan tenido el agrado de leer, sino también van a poder adquirirlos también en Chile, La Inquisición, un tribunal de misericordia en el año 2011, uno de los primeros y de los más famosos libros de Cristian. 1492, fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América, en sus dos versiones, 2014 y 2016, y el inicio de la nueva izquierda y la Escuela de Frankfurt, también disponible en librerías de acá de Chile, del año 2021. Y bueno, este año el más reciente lanzamiento, que es este, el libro negro del indigenismo, terrorismo y separatismo en América, que personalmente me hubiese encantado, un concepto que usa Cristian, que es el de los pueblos imaginarios, que hubiese sido parte de este título, hubiera sido ideal, ¿no, sí, Cristian? Espero que lo podamos usar ahora y lo pueda explicar también, que también es en torno a este tema de que se dice que
los indígenas son de acá y todos los demás son invasores y todos los demás llegaron a destruir la valiosa y rica historia de los pueblos originarios, como se les dice. Pero ahora les quiero dejar con ustedes a Cristian Rodrigo Iturralde, así que les pido un caluroso aplauso para recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por hacerte presentes el día de hoy. Gracias, Valentina, nuestra amiga del Partido Nacional Libertario, que tenemos muchos amigos allí, nosotros, por lo menos en Argentina y en otras partes. Así que, bueno, apoyando todo movimiento patriota, conservador, cristiano que haya en la región. Es muy buena la idea tuya. Te digo que, bueno, ahora lo vamos a hablar con Eduardito, Eduardo Delegado, a quien agradezco profundamente tanto a él como a su señora esposa por el gran trabajo que han hecho y que vienen haciendo, digamos, en los últimos años, demostrando la constancia poco común y una seriedad poco común en el ámbito editorial, por lo menos lo que nosotros experimentamos en la Argentina. Ellos ya tienen más de 10 títulos publicados, entonces, bueno, para mí realmente es un placer y un honor poder, digamos, haber sido parte de esta presentación conjuntamente con Legado, Eduardo y Mónica. Y la verdad que está para pensarlo, pues el de los pueblos imaginarios, la verdad que es un buen título. Y es catchy, como dicen los gringos, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Y por lo menos le generamos una rabieta más a estos zurdos roñosos indigenistas, lo cual, la verdad, a mí me generaría una gran satisfacción. Ahora bien, yendo propiamente a lo nuestro, pues se va a hacer básicamente algo más, digamos, informal. Digamos, voy a hablar de un modo bastante claro, por lo menos para que nos quede, digamos, bien presente en la cabeza ciertos conceptos que tal vez el hombre común, promedio, digamos, tiene cierta confusión, ¿no? En algunas cuestiones ligadas a este asunto que es fundamental. Porque, a ver, yo creo que el indigenismo, a diferencia de otras vertientes que tiene el progresismo, sea ideología de género, feminismo, qué sé yo, ecologismo, y bueno, todos estos ismos, digamos, que ha ido propuesto el progresismo para poder ir, digamos, rompiendo los cimientos de la civilización occidental. Digamos, hoy, digamos, ya hay muchos grupos conservadores, patriotas, que ya están dando una respuesta muy sólida a todo esto y hay gente que está despertando. Ahora bien, el indigenismo, creo yo que es uno de estos frentes que tiene la izquierda revolucionaria que pasa bajo el radar muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un relato que goza de cierta salud. ¿Cuál es el relato que goza de cierta salud al que me estoy refiriendo? Que básicamente los indios son todos buenos y los blancos mestizos occidentales son todos malos. Entonces, en tanto existió, según dice la leyenda, una campaña de exterminio, de persecución, entonces debemos ceder indefectiblemente a cualquier demanda, por más absurda que sea, de estos presuntos grupos originarios a los que hizo mención Valentina y ya pasaré revista. Ustedes recuerden, a modo de preámbulo, que la izquierda históricamente, digamos, ha basado su existencia o ha logrado sus mayores logros creando, digamos, conflictos artificiales, donde antiguamente no existían, es decir, te ponen al hombre contra la mujer, al hombre contra la naturaleza contra el hombre, el homosexual contra el heterosexual, me está faltando alguno, bueno, todos estos, al indio contra el blanco o el indio contra el mestizo. Bueno, este es otro de esos conflictos artificiales generados por la izquierda con un doble objetivo. Digamos, primero, por supuesto, que sabemos que esto se trata de una batalla, digamos, cultural. ¿Cuál es la intención de una batalla cultural? Principalmente ir de un modo paulatino y gradual modificando ciertas estructuras sociales, el pensamiento de la gente, al estilo gramsciano, y poco a poco, digamos, te va modificando la sociedad. Es decir, no hay necesidad de traer ya a la vieja usanza los tanques y los Kalashnikov o traer, digamos, un régimen a lo Maduro o a lo Castro. La izquierda socialdemócrata, digamos, europea o los demócratas estadounidenses, ellos apuestan más a este cambio que en definitiva es mucho más profundo y es mucho más peligroso porque la gente termina, digamos, apoyando postulados o adhiriendo a categorías que son, digamos, en esencia opresivas y que van contra la propia tradición, digamos, de su propio país o de su propia civilización, etc. Así que
están siendo víctimas sin, digamos, tomar conciencia de que están siendo manipulados por una ideología completamente destructiva. Bueno, y el indigenismo es, naturalmente, uno de estos frentes de la izquierda. Hay un ataque, por supuesto, contra la cultura occidental cristiana que se odia profundamente, por eso siempre se intenta criminalizar cuanto sea posible todo cuanto provenga del occidente cristiano, de las categorías valóricas nodales del occidente cristiano, y al mismo tiempo se victimiza a estos presuntos grupos marginados. Bueno, uno de estos grupos es el indígena. Y sobre esto, digamos así, favoreciendo, digamos, una ponencia, digamos, dinámica, yendo a los puntos concretos, es necesario, digamos, previo, creo yo, a abordar la cuestión actual política y las consecuencias que actualmente tiene el indigenismo en nuestros países, especialmente peligroso en Chile y en Argentina, que son los casos en los que yo suelo focalizarme. Previo a poder a poner esto en la agenda política, porque para eso necesitamos crear conciencia social, que la gente entienda cuál es la problemática de estos grupos indigenistas, hay que desarticular el relato. Desarticular este relato, este panegírico proindígena, para después poder, digamos, pasar a enumerar de un modo más preciso cuál es la peligrosidad y el alcance que tienen estos grupos. Hay un primer gran tópico que tenemos, esta es la madre de todas las falacias que ha construido y en cuál se sostiene el relato indigenista. Que el indígena, digamos, son los dueños absolutos de la tierra. Se habla de pueblos originarios. Esta es la falacia madre que básicamente es la que ha permitido generar consenso para poder, digamos, para poder darle lo que quieran a estos pueblos. Quieren 500.000 tierras, le damos 500.000 tierras. Quieren 300 millones de dólares, se los damos. Quieren tener leyes que los favorezcan en varios ámbitos, se las damos. ¿Por qué? Y porque habrían venido acá los malvados europeos y a los pobres y pacíficos indígenas se los habría, digamos, se los habría quitado de sus tierras. Ahora bien, acá hay algo que es claro y hay que esclarecer este punto. No existe un hombre autóctono del continente. Es decir, que ya cuando nos vengan con el tema, y acá tenemos que frenarlo, cuando tengamos una discusión, digamos, amical o no, los tenemos que parar enseguida cuando utilicen este concepto de pueblo originario. No es una cuestión meramente semántica, ¿ok? Tiene un efecto concreto conocer, digamos, pues le estaríamos anulando el principal pretexto que tienen estos grupos para justificar sus desmanes y sus actos terroristas y de delincuencia. A ver, dicho en pocas palabras, muchachos, son tan turistas los indígenas como los europeos. Que no, es así, son turistas igual que nosotros, que llegaron antes. Ah, bien, entonces deberíamos ponernos de acuerdo si acaso, digamos, poner un pie en un continente inmenso, digamos, daría a uno uno puede considerarse dueño absoluto de un continente por simplemente poner un pie o conocer una parte específica del continente. Ahora yo les voy a decir una cosa que se dice muy poco. A la llegada de España, a la llegada de los europeos al continente, los indígenas no conocían el continente. Ellos estaban concentrados en regiones muy específicas del continente, la parte mesoamericana, la parte andina, después había un par revueltos por ahí, por el norte de Estados Unidos, pero la inmensa parte del continente americano no era conocida por los propios indígenas. Entonces, ¿cómo puede ser que reclamen un continente que ni siquiera conocen y que, por supuesto, ni siquiera trabajaron? Que ni siquiera tenían conciencia de que existían, digamos, otros territorios dentro. Entonces, digo, hace agua por todos lados el discurso. Primero que llegues antes que otros no implica que vos puedas considerarte, pues tenés que cambiar todos los mapas. Si ese es el concepto o el criterio para medir quién puede proclamarse legítimamente o no dueño de un continente. Entonces, no son originarios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la segunda mentira que viene después? Bueno, está bien, te concedo eso. Te puedo decir, si encontrás un zurdo más o menos honesto, te va a decir, bueno, te concedo eso. Pues ahí te lo diga el zurdo. Difícil, después ahí te lo diga. Te concedo eso, pero ellos llegaron antes. Muy bien. Entonces, los españoles no respetaron
culturas preexistentes. A ver, los indígenas no deberían tener más derechos territoriales que ningún otro hombre en el continente, ni que el mestizo, ni que el blanco, etc. Porque los primeros que no respetaron las poblaciones preexistentes fueron los propios indígenas. Yo les pongo dos casos emblemáticos. Siempre nos hablan de las civilizaciones azteca, maya, inca. Ahora bien, no existió propiamente, ya vamos a pasar al tema ese, pero no podemos hablar de una civilización azteca, maya e inca, cuando los aztecas son un puntito así en la historia del continente. A ver, yo nombro estos tres casos porque son los más emblemáticos que se utilizan normalmente para idealizar a este tipo de culturas. A ver, tuvieron 150 años los aztecas, no existen en la historia. Los incas tuvieron 100 años, no existen. Pero acá lo que nos importa a nosotros es cómo se establecieron los aztecas y los incas, exterminando completamente a poblaciones indígenas anteriores. Esto al día de hoy, por supuesto, ya hay un consenso absoluto, ¿verdad? Unánime. Entonces, digamos, los primeros que no respetaron poblaciones preexistentes y que persiguieron completamente, digamos, a sus congéneres, fueron los propios indígenas. Es decir, que cuando llega a España y Europa, conocían muy bien lo que era la guerra, ¿verdad? Los indígenas aquí. Ahora bien, otra cosa que se nos suele decir, se suele, digamos, atacar o decir que, bueno, los españoles, digamos, atacaron y guerrearon contra todos los indígenas y asesinaron o ejecutaron en muchas batallas a no sé cuántos indígenas. A ver, primero y principal, la mayor parte de los conflictos que se generaron entre europeos o entre españoles e indígenas, la mayor parte fue resuelto vía diplomática, ¿verdad? Existieron enfrentamientos, por supuesto que existieron, pero ¿saben ustedes, digamos, el ejército español, cómo estaba conformado étnicamente? Ustedes recuerden que cuando llegué a España eran 400 tipos. ¿Saben ustedes cuál era la población de los aztecas en la región mesoamericana? Entre 3 y 5 millones de personas, estoy tomando cifras que dan varios autores, entre 3 y 5 millones de aztecas, que aparte eran entrenadísimos guerreros, contra 300, 400 españoles, mayormente sin instrucción militar. Entonces, ¿cómo hicieron para poder vencer al ejército guerrero por antonomasia del continente, que eran los aztecas? Unos tipos sin formación, también liderados por un genio estratégico como Hernán Cortés. Bueno, evidentemente, porque se aliaron a los españoles una cantidad inmensa de indígenas. La pregunta siguiente es esta. ¿Cómo puede ser o por qué una cantidad inmensa de indígenas se aliaron a unos blancos barbudos que habían llegado hace 5 minutos? ¿Por qué sucede esto? Porque evidentemente, digamos, la respuesta a esta pregunta es fundamental. Porque ¿qué es lo que nos dice? Era tal el grado de opresión, ¿verdad?, de esclavitud al que estaban siendo sometidos los propios indios por parte del régimen despótico azteca, que decidieron probar suerte con los españoles. Dijeron, muchachos, peor no podemos estar. Vamos a probar con estos tipos, capaz nos va un poco mejor. Y bueno, evidentemente fue así. ¿A qué voy con esto? Que los ejércitos españoles, si ustedes recuerdan esa proporción que les he dado, en un 90%, 95%, estaba compuesto por indígenas aliados. Es decir, que si hoy nos dicen, en alguna marcha, estos verdes, zurdos, te dicen, ustedes que exterminaron a mis ancestros, escúchame hermano, los que exterminaron a tus ancestros, o los que mataron en batalla a tus ancestros, fueron indígenas. O sea que los verdaderos conquistadores, más que españoles, fueron indígenas. Estos datos son fundamentales porque le vamos, por utilizar un eufemismo, le vamos a cerrar la boca, ¿ok? A muchos cuando le digamos esto. Hermanos, los que mataron, si acaso mataron a tus congéneres, fueron los propios indios, no fueron los españoles, ¿ok? Este es un tema importante. Después, todo lo que estoy dando ahora son cuestiones, digamos, yo intento tomar los tópicos comunes, los lugares comunes de la leyenda negra que nos dicen, para que tengamos alguna herramienta, por lo menos generar alguna inquietud, porque tenemos que desarticular este relato
para que la gente después diga, se abre un poco a, digamos, a pensar más allá, digamos, de la caja. Nos hablan de genocidio. A ver, hubo 2 genocidios acá en el continente, por utilizar esta categoría que por supuesto no corresponde, pero se utiliza genocidio para referir a una matanza indiscriminada por motivos, qué sé yo, raciales, bla, bla. Hubo un genocidio que no existió y hubo un genocidio que sí existió. Voy a ser muy sintético. Yo, bueno, tengo un trabajo publicado anteriormente que se llama 1492. La mayor parte de la cantidad de fuentes que yo tomo provienen incluso de indigenistas o de etnólogos, antropólogos, incluso socialistas, o por lo menos no simpáticos a la causa occidental cristiana. Es decir, para que no pueda dudarse de la objetividad de esos datos, aparte muchos son datos científicos. Que por, digamos, tecnologías modernas uno puede tener aproximaciones, digamos, muy ciertas de lo que sucedió hace 5 siglos atrás. Haciendo el cuento corto, los aztecas en 150 años, solo tomando la modalidad de ejecución del sacrificio humano, que es la que normalmente ustedes ven en las películas, como la de Mel Gibson, ¿vio? Que los cautivos de guerra, o cuando, digamos, había una necesidad imperiosa de satisfacer a su deidad, bueno, agarraban, porque existían los mercados de esclavos entre los indígenas, agarraban un par de esclavos, cautivos de guerra, gente que les debía favores, pum, los mandaban a sacrificar. Entonces, solo contabilizando ejecuciones por sacrificios humanos, en 150 años ejecutaron 15 millones de personas. Estoy tomando un número bajo, Estoy tomando los números más bajos sugeridos por historiadores y etnólogos, como por ejemplo von Hagen, que el tipo es indigenista. Pero hay algunos que tienen raptos de honestidad y te dan algunas cifras que a vos te permite establecer, digamos, con certeza, por lo menos ciertos mínimos. Mínimo 15 millones de personas ejecutadas en 150 años. Ahí tienen el genocidio, muchachos. Por supuesto que había otro tipo de ejecución, ¿no? Pero entonces, estos, por ejemplo, el propio Marvin Harris, que es un antropólogo, te diría casi zurdo, pero muy prestigioso en ciertos ámbitos, y el tipo abiertamente reconoce que el sacrificio humano era prácticamente una institución en la América precolombina, como el canibalismo, ¿verdad? Era una institución, porque en otras épocas de la historia existieron algunas culturas indígenas en otras regiones que te hacían un sacrificio humano o te comían un tipo. No, acá fue algo sistemático, ¿ok? Entonces, el genocidio que existió fue el que perpetraron los indígenas contra los indígenas, ¿ok? Primero, ¿cuál fue el genocidio que no existió? El que supuestamente España habría cometido sobre los indígenas. Ahora bien, lo que hoy sabemos por la ciencia, y repito, ya en el ámbito académico no existe discusión sobre esto, es que más del 95% de las fatalidades o de la mortandad de indios que se genera al contacto cuando llega España al continente fue por medio de las enfermedades, la viruela especialmente. Ustedes saben que en aquel, hablamos del siglo XV, siglo XVI, nadie moría, por ejemplo, por la viruela u otro tipo de enfermedades en Europa. Ya existía una inmunidad en la sociedad, en la población. El indígena americano no estaba acostumbrado, no conocía. Entonces, cuando vinieron los españoles enfermos, enfermaron muchísimo a los indios y murieron por las enfermedades. Ahora bien, no existía el concepto de guerra bacteriológica en aquel momento. Vamos a eliminar a los indios que ni sabían que se iban a encontrar indios. ¿Se encontraron de casualidad? Dijimos, muchachos, no. Entonces, seamos serios. O sea, naturalmente tampoco tenía posibilidad de saber el español que estaba enfermo y de que iba a morir el indio. O sea, no existió un genocidio, ¿verdad? Y esto ya está probado. Y aparte, hay varios datos que yo voy agregando que lo reconocen los propios indígenas y varios estudios muy serios, que te dice que, digamos, las catástrofes demográficas no eran desconocidas en la América indígena antes de la llegada de los españoles. Es decir, que hubo periodos de grandes, digamos, de enfermedades autóctonas del continente que prácticamente se extinguió un tercio de la población. Grandes hambrunas, grandes desastres naturales. Es decir, que tuvieron muchos picos demográficos a través de la historia de los indígenas. Es decir, que no era algo nuevo de última lo que sucedía en este caso con España. Entonces, ¿existió un genocidio? Sí, el de los indígenas contra los indígenas. El que no existió fue el que España habría cometido
contra los indígenas. Bien, otro punto, nos hablan de civilizaciones. Yo siempre hablo de barbarie. En realidad tenemos dos modos, creo yo, básicamente de analizar si un pueblo puede ser calificado como barbárico o salvaje o un pueblo propiamente civilizado. En términos morales y de sentido común, creo yo, podemos recurrir, por supuesto, al humanismo clásico y a las nociones clásicas, digamos, de lo que sería una civilización, pero el sentido común nos dice que una sociedad civilizada o un pueblo civilizado es aquel que procura, desde las más altas esferas, digamos, el bien común de su pueblo, que exista armonía social, que exista igualdad ante la ley, ¿verdad? Bueno, ninguna de estas condiciones fue cumplida bajo ninguno de los grupos indígenas que hubo en el continente. Por supuesto que hubo diferencias que después me las podrán preguntar y yo les diré. Por supuesto que hubo pueblos pacíficos, los hubo, pero lamentablemente los pueblos pacíficos que existían en la región eran automáticamente, o sea, el ser pacífico era tomado como una muestra de debilidad. Y automáticamente venían los pueblos más beligerantes y los pasaban por cuchillo, los torturaban, los cortaban en pedacitos, se los comían. Si les quedaba un pie para comer capaz, en un acto de generosidad, se lo daban al vecino, ¿entendés? Pero terminabas comido, básicamente. Entonces, en términos morales no podemos hablar, digamos, de civilización, pero tampoco incluso en términos técnicos. Porque cuando nos dicen, mirá vos los conocimientos arquitectónicos o científicos que tenían, nos quieren vender como que realmente era una especie de Atenas, ¿entendés? No sé, y yo acá tomo, para que no existan, digamos, justamente suspicacias en cuanto a las fuentes, etc. Yo siempre cito un trabajo muy conocido de un autor que se llama Lewis Morgan, es un antropólogo marxista, muchos marxistas lo consideran el padre de la antropología moderna, y él tiene un libro muy interesante, que yo creo que ni los propios zurdos habrán leído, que se llama La sociedad primitiva, libro del siglo XIX. Él lo que hace es estudiar distintas civilizaciones, pueblos, y en base a sus logros técnicos, materiales, él los va ubicando en tres categorías. Tenés civilización, el estadio medio de desarrollo sería el barbárico, y el que está al fondo es el salvajismo. Él admite después tres subestadios: salvajismo inferior, medio, superior. Bueno, ¿dónde ubica a los indígenas americanos este marxista, Lewis Morgan? Insospechado, por supuesto, de ser hispanista, cristiano. Bueno, lo pone en un estado de salvajismo superior, ni siquiera bárbaro. Es más, yo fui demasiado generoso y demasiado políticamente correcto, poniendo el libro, ¿cómo es que le puse al título? La civilización. ¿Cómo? Fin de la barbarie. Tengo que puesto fin del salvajismo, ¿viste? Capaz me ligó un flechazo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, técnicamente, este tipo nos dice que, acuérdense ustedes que aparte, por supuesto que él esto lo fundamenta, ¿no? Que no conocían la rueda, que esto, que lo otro. Él hace una comparación con otros pueblos, por ejemplo, los pueblos indígenas africanos estaban más avanzados que los de acá, en general. Por supuesto que hubo pueblos que tuvieron un grado de desarrollo mayor que otros. No vas a comparar los aztecas con los, no sé, tehuelches o mapuches o guaraníes. Tenían otra organización social, sí. Ah, muchas gracias. Muy amable. Entonces, ¿fue civilización? No, muchachos, no fue civilización. ¿Entendés? No fue civilización. Duraron 3 minutos. Después, además de durar 3 minutos, era un estado totalitario, donde no existía la posibilidad de ascenso social, era un estado de guerra puro, de aprovechamiento, ¿entendés? En términos morales no podemos hablar de civilización y tampoco en términos técnicos, ¿ok? Porque aparte se viene a construir una mesa. Salvo algunos, qué sé yo, está bien, a algunos les podrá parecer despectivo. Me muestra Machu Picchu. ¿Qué crees que te diga? Yo no veo gran cosa ahí. Está bien, yo veo 5 piedras puestas. Está bien, yo no soy ingeniero, pero no me lo compare, ¿entendés? Con la ciencia o la arquitectura, digamos, del occidente cristiano. No tiene comparación. Que pueda tener un valor cultural, lo entiendo, lo tomo, perfecto. Pero no comparen la civilización occidental cristiana, que ha sido, digamos, justamente quien ha, digamos, fundado y creado las universidades, los centros astronómicos, etcétera, con lo que había acá en el continente, muchachos, es incomparable. Por supuesto que por supuesto que podrá tener alguna cosa,
digamos, rescatable. Pero yo no veo que nos haya quedado, digamos, grandes inventos de utilidad para la mejora de la calidad, nosotros que hayan venido los indígenas. No sé, capaz alguno toma algún yuyo, algún té que le puede, no sé, no lo sé. Yo la verdad que no lo veo. Pero más allá de eso, de que por supuesto que es discutible lo que estoy diciendo, no podemos hablar de civilización. Ahora bien, el punto más importante de todos, cuando nos hablan de una opresión de España, justamente de España, la realidad es que la mayor parte de los indígenas no conocían la libertad acá. ¿Por qué? Porque justamente estaban dominados por los pueblos más beligerantes, digamos, eran regímenes totalitarios, donde no existía, digamos, ningún tipo de espacio para alguna iniciativa individual, ¿verdad? Repito, vos ya nacías dentro de una clase, eran sociedades completamente verticalistas y clasistas, las indígenas. Estoy hablando de los pueblos indígenas más organizados, ¿verdad? Vos en los aztecas, por ejemplo, o en los mayas, los únicos que tenían derechos y prebendas eran la casta nobiliaria, la casta dirigente, que representaban un 1% de la población. El resto del pueblo no tenía derecho a absolutamente nada, ni siquiera podían acceder a una educación superior. ¿Qué se le daba al pueblo llano, que era la mayoría? Además de las cargas laborales, eran los únicos que trabajaban básicamente. Podían aprender algún arte manual, ¿verdad? Alguna cuestión que pudiese ser de utilidad para el Estado totalitario, y por supuesto en las artes de la guerra, porque los mandaban a las guerras. Pero digamos, el hombre común, el indígena, no tenía derecho absolutamente a nada. Fíjense ustedes que llega España y en 2 o 3 generaciones los indios son sacerdotes, son profesores universitarios, son alcaldes, pueden ser gobernadores, van incorporándose de hecho, porque esa es la gran diferencia que tuvo España, por ejemplo, con el trato que tuvieron los anglosajones en el norte del continente. Ahí sí podríamos hablar propiamente que existió una segregación, persecución, exterminio en algún momento, pero digamos, por ejemplo, los puritanos, en general las religiones protestantes de allá, estaba prohibido casarse con un indígena. Yo tomo, en el libro yo cito, por ejemplo, extractos de gobernadores de protestantes en ese momento, y tratan al indio de una raza inferior, y había leyes que prohibían, por supuesto, casarse y salir con un indígena. Bueno, España justamente lo que hace es incorporar al indígena a esta nueva civilización. Por eso hay un autor que yo cito mucho, es un autor francés que se llama Jean Dumont. Él habla de que el amanecer, lo que él llama el amanecer de los derechos humanos, él habla del comienzo de los derechos humanos, empieza propiamente con Isabel la Católica, con España. ¿Por qué? Es la primera vez en la historia que el conquistado tiene los mismos derechos que el conquistador. Estoy hablando de términos de conquista, conquistador, pero en general yo creo que fue una gesta de liberación, justamente porque los que lucharon con los españoles lucharon para liberarse del yugo expoliador de los aztecas. Por eso lo de una gesta de liberación. Pero más allá de eso, España los incorpora desde el primer momento. Ustedes recuerden que cuando Colón, la primera o segunda vez que viene acá, se lleva encadenados y esclavizados un par de indios tainos para venderlos a España. Cuando Isabel se entera de esto, luego del primer viaje, lo reprende severamente, se habla pero de gritos, lo manda a arrestar y le dice, escúchame, los indios son tan hijos míos como el cristiano más viejo de Castilla. Vos llegás a maltratar a un indio o encadenarlo o lo que fuere, yo te hago arrestar y perdés todos los títulos. Es más, de hecho, se le quitaron varias tierras a Colón. Entonces, por eso ahí se habla del principio de los derechos humanos, porque en general la potencia que digamos, conquista, etcétera, impone sus condiciones. No, acá desde el primer momento los indios tuvieron igualdad ante la ley, ¿verdad?, con España. Es más, había muchos casos que ante mismo delito era juzgado con mayor severidad el español, porque él naturalmente se presuponía que él conocía las leyes. El indio muchas veces era un neófito, entonces por eso no podía ni siquiera ser juzgado por la Inquisición. Los indios, ¿por qué? Porque eran nuevos ingresados a la fe, se les contemplaba muchísimos años. Entonces lo que quiero decir con esto es que España empodera a los indígenas en este sentido, los hace parte de una misma civilización. Entonces no se puede crear
cómo se critica tan ligeramente a España, cuando con España por primera vez los indios experimentaron, ¿verdad?, digamos, una mejora sustancial en su calidad de vida. Incluso el tema de los salarios, yo lo cité en la conferencia anterior, y también la Magda Mervilá mencionó, digamos, las normativas de Felipe II, donde él establece que la jornada máxima de trabajo podía ser de 8 horas. Es decir, la máxima de trabajo. O sea, por supuesto que no fueron los marxistas, los socialistas, nadie. Fue la España católica la que hizo 8 horas. Y yo cito también en este sentido, para que vean que realmente los indígenas aquí estaban, digamos, razonablemente bien, por lo menos mucho mejor que bajo sus congéneres, y mucho mejor que si hubiesen estado en el lado anglosajón. Von Humboldt, Alexander von Humboldt, fue un geógrafo del siglo XVIII, un explorador. El tipo era pro-inglés, era alemán, pro-inglés, protestante, muy anticatólico él. Pero cuando él ingresa y se queda viviendo y va recorriendo las partes, digamos, de la España católica y él las compara con la parte de la Inglaterra protestante, él se sorprende mucho y tiene mucho valor porque publica un libro y dice: no vi un solo indio esclavizado en la España católica y me cansé de ver indios esclavizados en la parte protestante. Pero dice más, dice, el sueldo promedio de una persona, de un indio o de un campesino en las mineras, acá en el continente, era mucho mayor que el que percibía en aquel mismo momento histórico un minero, un trabajador o un campesino en Europa. Es decir, que los salarios eran mayores incluso acá, en la época, digamos, de la regencia española. Después nos dicen que se los explotaba inhumanamente. A ver, por supuesto. Yo no pinto la leyenda rosa. O sea, los que vinieron acá fueron españoles, no fueron marcianos, muchachos. Entonces, ¿que hubo algunos maltratos? Y seguramente. Lo que yo les puedo dar fe es que cuando se tomaba noticia de que existía algún maltrato hacia los indios, se le encarcelaba inmediatamente o se les quitaba la potestad que podía tener en aquel momento. Es decir, ustedes vean si tienen tipo las legislaciones sobre los indios tendientes a la protección del indio que vienen desde España, desde fines del siglo XV, no van a encontrar documentos similares. Entonces, bueno, esto, cuando se nos hable, se nos diga que España persiguió maltrato, muchachos, España le dio oportunidades a los indios que nunca jamás hubieran pensado tener bajo la regencia, repito, de sus mayores en aquel momento o de los ingleses. Ahora, dos últimos puntos, ya que a veces me extiendo de más, pero son temas que me parecen importantes. Muchas veces esto lo hace mucho la izquierda, para intentar magnificar o visualizar determinada causa, infla o manipula los números o la estadística. Muchas veces nos dicen acá, porque la América es indígena, la América es indígena. No, América no es indígena, América es mestiza. Prácticamente yo les diría que no existen indios puros. Deben ser muy pocos, digamos, la cantidad de indígenas, el número de indígenas que no se hayan mezclado en algún momento. Todos somos mestizos con un menor o mayor grado de mestizaje. La América es mestiza. Me acuerdo que hubo en Argentina, como ustedes saben, muy ideologizada, muy socialista siempre, muy progre, tomada por la izquierda hace muchísimos años, gracias a Dios ahora esto está cambiando, cuando son los censos poblacionales, para intentar, digamos, mostrar a la población una mayor, qué sé yo, cantidad de indígenas o de influencia indígena, ellos te mostraban la cantidad de indígenas que había en Argentina. Claro, cuando vos leías la letra chica, así lo puse en el libro, te decía que se podía tomar como indígena cualquier persona que pudiera percibirse como tal, ¿verdad? Entonces tenías mucho izquierdista, o sea, población propiamente indígena. Los tipos te van a manipular absolutamente todo, pero es importante que digamos, nosotros somos mestizos, ¿ok? No somos, o sea, no existe tal cosa como una América indígena, ¿verdad? Y la última, que me parece muy importante, porque esto también es una cuestión que sensibiliza o puede sensibilizar con razón a muchos hombres, que es la cuestión que se suele tener la idea de que el indígena históricamente hay que ayudarle, hay que concederle absolutamente todo. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido oprimido, ha sido avasallado en sus derechos, ha sido exterminado.
Ahora bien, yo les voy a decir una cosa. El único grupo privilegiado de todo el continente americano no es el blanco, no es el mestizo, es el indígena. Y les voy a pasar con datos que ustedes pueden corroborar de un modo muy sencillo. Porque parecería que el dolor o el sufrimiento es monopolio únicamente de los indígenas y no hay blancos o mestizos que se suiciden, que tengan tasas de depresión, de desempleo. O sea, evidentemente el sufrimiento trasciende la cuestión racial, social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a poner un caso muy concreto, por ejemplo el caso de los mapuches, en Argentina y en Chile. Los indígenas tienen resuelto, porque les digo, los indígenas son los únicos que nacen en cuna de oro, realmente acá. Tienen la vida resuelta aún antes de nacer. Un indígena apenas nace, o sea, una situación muy complicada, especialmente para las clases medias. Yo siempre pongo mi caso como ejemplo. Muchos de nosotros destinamos gran parte de nuestro salario en pagar un alquiler. Muchas veces se calcula con 30, 40% de tu salario va a alquiler. Toda la clase media indefectiblemente, es algo que por supuesto uno haya podido por otros medios recibir o tener su casa, digamos, se le va la mitad de su esfuerzo o una gran parte en un alquiler. El tema habitacional es complicado. El indígena lo tiene resuelto. Apenas nace, o sea, vos podés estar 3 vidas trabajando, siendo de clase media, por lo menos en Sudamérica, y no te compras un departamentito de 2 ambientes. El indígena nace, él tiene 300.000 hectáreas. ¿Por qué? 300.000 hectáreas. O sea, no solo el tema habitacional tiene resuelto, el tema económico. ¿Por qué? Porque el tipo explota las tierras, vende los productos de las tierras, arrienda las tierras, hacen proyectos turísticos. La Patagonia Argentina y creo que chilena también, tenés todos los mapuches ultramillonarios, autos último modelo, pero a veces se visten medios aparrastrosos como para hacerse los pobres, y son todos millonarios. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar más derechos? O sea, ¿por qué esa idea de que el mapuche o el indígena en general es un tipo pobre, sufrido? Hermano, sufridos son todos los blancos y todos los mestizos que trabajan día a día. Todos hacemos lo que podemos, pero no estamos llorando la carta. Basta de que estos indígenas, ladrones, caraduras, hablo en general, no hablo de todos, nos lloren la carta, hermano. Basta. Son privilegiados. Y es más, ni siquiera pagan impuestos. Esto hay que decirlo para sacarle al hombre común. No, bueno, está bien, pero pobres indígenas. No, escúchame. Hace 200 años que tienen los mismos... hace 500. Siempre han tenido los mismos derechos que cualquiera de nosotros. O sea, hay igualdad ante la ley. Como en toda república, hay igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué más quieren? Pero no es que hay igualdad ante la ley. Ellos tienen mucho más derechos que nosotros y encima nos siguen pidiendo... Encima tienen el tupé de declararle abiertamente la guerra a Chile y a Argentina, ¿verdad? No somos argentinos, somos chilenos, no nos queremos. Hermano, volvé a tu país de origen. ¿Cuál es tu país de origen? ¿Tu región de origen? Volvete al Asia. ¿Existen originarios? Sí existen. Cuando te digan, ¿son pueblos originarios? Sí, son pueblos originarios del Asia. ¿No te gusta acá, hermano? Volvete para allá. Y si no, trabajá como todos nosotros. Estoy harto de este victimismo de los indígenas mientras todos nos partimos el lomo, ¿entendés? Porque cuando ellos tienen un problema, ¿a dónde se van a atender? A las instituciones, a los hospitales que mantenemos nosotros con nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces cuando les conviene van a la medicina occidental y después siguen recibiendo prebendas del Estado y cupos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, me parecía importante decir que el indígena es un privilegiado, mientras todo el resto tenemos que laburar. El indio está así, tirado, con los pies bajo la mesa, tomando algo, explotando sus tierras, vendiendo... Bueno, déjense muchachos, basta. Me tienen harto. Bueno, estos son parte del relato, ¿ok? Son algunos de todos los lugares comunes, digamos, que se utilizan normalmente para, digamos, permear en la opinión pública, para lograr adhesión de la opinión pública a todas las demás indigenistas. Yo mencioné un par, si a ustedes se les ocurre otra, me la mencionan y luego la evacuaremos. B. Otra parte importante, el indigenismo propiamente, originariamente, yo creo que es algo bueno porque, por lo menos desde el punto de vista hispano, porque lo que se pretendía era, digamos, proteger al indígena, como cualquier otro grupo, digamos, y proteger sus derechos y valorar, digamos, y preservar parte de su historia como pueblo distinto, y hay cuestiones que
que está perfecto, digamos, conservar. Y eso es lo que ha hecho históricamente España. Incluso hoy conocemos, naturalmente, sus idiomas, su historia. ¿Por qué? Porque España, lejos de hacer como hacían los incas, por ejemplo, ¿qué hacían los incas cuando llegaban? Pasa que son tantas las cosas que se me van ocurriendo, entonces voy de un lugar al otro. Apenas tomaban un lugar los indígenas, no era suficiente, los incas, no era suficiente con conquistar el lugar. Tenían que eliminar absolutamente todo vestigio, todo recuerdo de esa cultura que estaban conquistando. ¿Qué era lo que hacían? Para eliminar su cultura completamente, a los primeros que tomaban eran a los ancianos. Conquistaban ancianos, vengan. El anciano era el que transmitía la historia, ¿verdad? Y digamos el recuerdo que se iba transmitiendo de generación en generación. A los primeros que ejecutaban eran los ancianos. Entonces, en cuestión y prohibían, por supuesto, la mención a los conquistados que tenían luego esclavizados, la mención de el nombre de su cultura. Entonces, en 2 o 3 generaciones nadie se acordaba, porque no había quien transmitiese la historia. Ahora bien, ¿por qué salí con esto yo ahora? ¿Por qué salí con el tema de los incas? Me fui con el tema de los incas. Porque estaba hablando... el indigenismo, ok. Entonces está perfecto. Un indigenismo sano que proteja, digamos, los derechos y valore las cuestiones que puedan ser valorables, naturalmente, de la cultura indígena, que las hay. Yo eso no lo niego, está perfecto. Pero después hay una instrumentalización ideológica y política de esto, que es lo que vamos viendo hoy en día. Vos fíjate que incluso, digamos, esto más incluso a favor de España, fíjense que prácticamente tan mal evidentemente o tan oprimidos no estaban los indígenas cuando estuvo España, porque no existieron levantamientos contra España. Es más, cuando vinieron las luchas por la independencia, ¿saben de qué lado estuvieron los indígenas en mayor parte? Del lado de España. Estaban en favor del rey, decían, a favor de Cristo y en favor del rey, contra los presuntos liberadores del continente, ¿no? Llámese San Martín, quien sea. Acuérdense que el propio Bolívar lo primero que hace es perseguir a los indios. Le quita un sinfín de tierras que España ya le había concedido a los indios para que tengan su autogobierno, porque ellos, España les permitía, por supuesto, que ellos pudiesen en sus tierras, en sus parcelas, tener sus propias, digamos, autoridades. Pero no me voy a meter en el tema ese ahora. Pero lo que quiero decir es que fíjense cómo se pasa de este proteccionismo, paternalismo, si queremos, hispano-católico, al indiferentismo, a la indiferencia de los gobiernos luego republicanos o persecución, como en el caso de los sandinistas, ¿verdad? Que persiguieron, zurdos persiguiendo a los indígenas, exterminándolos. Ya en la década, diría yo, 1920, 1930, ya con un marxismo ya digamos, en auge, luego de la Revolución Bolchevique, aparece Carlos Mariátegui, que es fundador del Partido Comunista Peruano y uno de los principales ideólogos del indigenismo. Aparece también Franz Tamayo, bueno, y una serie de ideólogos marxistas que, digamos, ya van reconociendo, van señalando que el sujeto, digamos, revolucionario tenía que ser el indígena. Dije, bueno, para lograr el socialismo, más que lucha de clases, tenemos que intentar generar una especie de lucha de razas. Entonces, bueno, ya van viendo, digamos, la utilidad que tiene el indígena para la causa marxista, ¿verdad? Entonces, bueno, aparecen Mariátegui y varios otros ideólogos. Ahora bien, era un indigenismo marxista, sí, pero todavía no tenía los rasgos, tal vez, más radicales que le hemos visto con posterioridad y que ha llegado hasta el día de hoy. Hay un indigenismo que parte básicamente, diría yo, fecha arbitraria a partir del mayo del 68, justamente por esos tiempos, ¿no? Y ya hay una radicalización completa del indigenismo. Aparece un autor que yo les recomiendo que si pueden, aparte es un muy buen argumento para poder justamente rebatir ciertos presupuestos de los indigenistas, que se llama Fausto Reynaga. Fausto Reynaga, ideólogo del indigenismo radical, en cual varios de los movimientos radicales actuales, mapuches, aymaras, lo toman como referencia, y él propone ya un indigenismo, ya no solo, digamos, que no quiera asimilarse con la cultura occidental, sino que rompa
y odie completamente lo occidental y lo cristiano. Él tiene un libro que se llama La Revolución India. Es una especie de Biblia, si queremos, como le llaman ellos, para el indigenismo radical o indianismo, dependiendo quién se refiere al caso. Y él habla de que hay básicamente que exterminar al blanco. Él dice que el blanco es una raza maldita y dice que, pero ustedes fíjense, él habla de una raza superior. No es Hitler, es un indígena. La raza superior es la indígena. Dice, la indígena es la raza superior y tenemos nosotros que conquistar y exterminar a razas inferiores y corruptas como las blancas y las mestizas. Es más, es peor para él el mestizo que el blanco. ¿Por qué? Él dice Reinaga, y después todos sus discípulos van a seguir en esta misma línea, dicen que el mestizo, o sea, básicamente todos nosotros, es un traidor a su raza. Es decir, ha decidido diluir la sangre de su hermosa raza pacífica con la corrupta del blanco, moralmente influido por una religión corrupta y elitista como sería el cristianismo. Tipo hace una oda al anticristianismo, o sea, es un racista pleno. Como los movimientos indígenas actuales son racistas. Básicamente, querés tener una prerrogativa o privilegio por motivo de raza. Eso es racismo, ¿verdad? Este racismo y la vía violenta vienen en esta etapa del indigenismo, con Fausto Reinaga. Ya habla de tomar las armas y ya habla de separatismo, que es lo que estamos viviendo en Argentina y en Chile. Y por supuesto en otras regiones del continente, pero en Argentina y en Chile es claro. Como ustedes saben, lo han sincerado públicamente hace varios años, los mapuches quieren básicamente 1/3 de la República Chilena y 1/3 de la República Argentina, ¿verdad? Entonces, tienen, digamos ya, estas ambiciones separatistas y este odio, digamos, y esta operatoria revolucionaria a través de las armas, viene de este indigenismo que es el que estamos viviendo, digamos, actualmente. Ahora bien, hay dos vías, por eso digo que esto es importante que lo sepamos. Una es la vía revolucionaria, este discurso, digamos, que uno ve claramente lo que es, porque escribe muy claro este Fausto Reinaga, pero después tenés tipos más peligrosos como Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, se recuerdan, fue vicepresidente de Evo Morales, es de algún modo el ideólogo del indigenismo desde el siglo XX, digamos desde el 2000 en adelante. Entonces, hay una frase que yo cito mucho, que es del propio Hugo Chávez, ya en los 90, cuando, bueno, naturalmente esta izquierda va buscando nuevos sujetos revolucionarios, el sujeto para América es el indígena. Hugo Chávez dice que el aborigen tiene que ser nuestro camino hacia el socialismo. Ya te estaba adelantando de que el indígena iba a ser el eje justamente para lograr romper con las repúblicas y la cultura occidental, etc. Este Álvaro García Linera, él plantea, además de la lucha armada, la lucha, digamos, a través de las urnas, la lucha a través justamente de la política. El caso de Chile se ve más claro. Acuérdense ustedes los mamarrachos. Mamarracho 1, mamarracho 2. En el 1, me acuerdo especialmente, que se hablaba de plurinacionalidad. El concepto de plurinacionalismo viene de Álvaro García Linera. ¿Qué vendría a ser el plurinacionalismo? Básicamente una nación que adhiere al plurinacionalismo, vos estás aceptando que existen varias naciones dentro de una misma nación. Por ejemplo, vos en Chile tenés, en Argentina no sé si son 12, no me acuerdo, en Chile creo que tenés entre 8 y 12 tribus, grupos indígenas reconocidos, me parece a mí. Ponle que sean entre 8 y 12. Bueno, si la nación de Chile se vuelve plurinacionalista, cada una de esas culturas pasaría a tener básicamente un dominio propio, tendrían derecho a la autodeterminación nacional, podrían elegir sus propias autoridades, su propio sistema jurídico, digamos, tendrían básicamente el mismo estatus de hecho y de derecho que una nación. O sea, sería de hecho fragmentar, romper la nación chilena, lo mismo que la Argentina, y lo mismo que en Bolivia, ¿entendés? Entonces, la estrategia de Linera justamente es lograr el separatismo, lograr que cada una de estas culturas, que en general cada uno de estos pueblos indígenas, sus referentes suelen ser marxistas reconocidos públicamente. Entonces,
¿Qué es lo que te van sembrando? Marxismo, socialismo en todas las naciones. Es más fácil cuando vos dividís, naturalmente, reinar y evitar que pueda llegar o que pueda consolidarse un gobierno de derecha, un gobierno conservador, un gobierno cristiano. Entonces, para este marxista es muy importante lograr a través de las leyes, a través de las reformas constitucionales en distintos países, lograr el separatismo de hecho. O sea que el indigenismo es peligroso, tanto la vía violenta, ¿verdad?, como también una que suele pasar más desapercibida, que es la vía legal o la vía, digamos, ratificación de tratados internacionales que luego te generan, digamos, obligaciones o que por lo menos te condiciona, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar atención a esta doble vía, porque a veces nos distraemos con lo que hacen los delincuentes mapuches u otros más, pero nos olvidamos que mientras tanto nos están metiendo en la Constitución, digamos, obligaciones que son contrarias a la soberanía territorial, política y cultural de Chile y de Argentina y de otros países también. Entonces, esto por un lado. Después, voy a dejar lugar a las preguntas. ¿Cuánto tiempo voy? 55 minutos. Rápido y vamos a las preguntas. Lo último, que yo hablo de terrorismo. ¿Por qué? Digamos, una vez, digamos, que ya más o menos tenemos algunos datos para desarticular el discurso, bueno, esto es lo más fácil. O sea, el indigenismo en los últimos años tiene esto es lo peligroso también, son las vinculaciones probadas de los grupos indígenas o de muchos grupos indígenas radicales con el terrorismo internacional. Ya sabemos, por ejemplo en el caso mapuche, las conexiones y vinculaciones directas con la FARC, con ETA, con el IRA, Sendero Luminoso, Montoneros en Argentina, incluso con grupos radicales del Islam, ¿verdad? Y todo esto lo sabemos porque muchas veces se decía, estas son conspiraciones de gobierno, digamos, qué sé yo, de derecha. Ustedes recuerden, cuando cae abatido el terrorista colombiano Reyes en Ecuador, este narco era de la FARC o del ELN, no me acuerdo, él tiene una computadora. Bueno, cuando se recupera esa computadora, se requisa el conmutador y se encuentran todos los correos electrónicos e intercambios y todas las actividades que habían habido entre mapuches que iban a entrenar a Colombia o colombianos de la FARC que los entrenaban o financiamiento. O sea que es importante también alertar a la gente y a la clase política de que existen vinculaciones probadas del indigenismo con el terrorismo internacional, ¿verdad? Y especialmente de las dictaduras socialistas, venga de Bolivia o venga de Venezuela, ¿verdad? Eso es muy importante señalarlo. Incluso, bueno, y muchos separatistas, además de ETA, bueno, los separatistas, el brazo político de ETA, que sería Batasuna, bueno, estas vinculaciones que yo las pongo en el libro son muy importantes, especialmente para que se las hagamos llegar y hagamos tomar conciencia a la clase, digamos, por lo menos que tenga algún poder ejecutivo en la política, ¿verdad? Pero bueno, es muy largo, intento, digamos, tratar distintos temas de un modo, creo yo, bastante sencillo, pero práctico, ¿no? Porque en definitiva nosotros tenemos que estar día a día batallando, tener argumentos prácticos que la gente entienda, porque a veces uno escribe un libro exclusivamente, digamos, destinado o escrito en una prosa académica, tampoco sirve. Tenemos que hacer, digamos, la lucha diaria con ideas claras, ir directamente al grano, ¿verdad? Pero bueno, vamos, queridos amigos, ya bastante que han venido un sábado, sí, un sábado. Así que muchas gracias y vamos a las preguntas. Me han quedado muchas cosas sin responder, pero bueno, vamos a las preguntas. Gracias. ¿Te gustó de la presentación del libro negro del indigenismo? Pronto tendremos reseña en este canal, así que si te gustó, déjame un like, suscríbete en el canal. Hasta la próxima. Chao.